Pensemos por un momento en la última vez que vimos una de esas películas de terror de Hollywood. Ya sabemos, ¿eh? El típico monstruo genérico que pues salta de las sombras con un ruido fuertísimo para darnos un susto barato y hacernos tirar las palomitas. Claro, el famoso jump scare, sí. Exacto. Ahora, hay que comparar ese cliché con esto. Imaginemos estar en una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo, rodeados de lagos, en medio de la noche, y de pronto escuchar un lamento pero tan profundo y desgarrador que toda una civilización asume que es el presagio del fin del mundo. Es un contraste brutal. Y es que reducir a ciertas figuras históricas a simples, monstruos de closet, es robarles absolutamente todo su peso histórico. Estoy muy emocionada porque hoy nos vamos a meter en un terreno muy resbaladizo, súper complejo y la verdad fascinantemente oscuro. Sí, hoy vamos a rastrear la evolución del fantasma, pues más famoso de nuestro continente, ¿no? La Llorona. Así es. Nuestra misión en este análisis es descubrir cómo, y sobre todo por qué, esta figura pasó de ser una diosa venerada a una herramienta de terror colonial y finalmente a un símbolo contemporáneo de resistencia y justicia. Y para armar todo este rompecabezas, revisamos una pila de documentos increíble. Estaba yo fascinado leyendo desde una tesis doctoral súper detallada de la Universidad de Luisiana, textos antropológicos de la UNAM, hasta las mismísimas crónicas de Fray Bernardino de Sahagún. Textos del siglo XVI, o sea, fuentes primarias. Exacto, del siglo XVI. Y cruzamos todo esto con análisis literarios en ResearchGate. Pero bueno, antes de arrancar con todo, hay que establecer una regla de oro para este recorrido. Los mitos no son mentiras. Ajá. Son espejos sociales. O sea, se distorsionan, cambian, mutan, pero lo hacen específicamente para reflejar las ideologías, los traumas y los miedos colectivos de cada época. Me encanta esa forma de verlo. Y si queremos entender a la mujer de blanco que hoy nos venden en la cultura popular, tenemos que, tirar a la basura esa imagen por un momento y viajar a sus verdaderas raíces. Sí, al origen de todo. Tenemos que ir a la época prehispánica muchísimo antes de que siquiera existiera el concepto del infanticidio en la leyenda. Todo esto arranca con un presagio del fin del mundo, literal. Así es. Específicamente estamos hablando del sexto presagio funesto de la caída de Tenochtitlan. Las crónicas de Sahagún documentan un fenómeno de histeria colectiva que es, fascinante. Sí, esto fue como unos 10 años antes de que Hernán Cortés pusiera un pie en el continente, ¿no? Exactamente. Los habitantes del Imperio Mexica empezaron a aterrorizarse por las noches. La historia cuenta que veían a una mujer con un vestido blanco muy vaporoso y a veces la describían con unos pequeños cornezuelos en la frente, que vagaba por las orillas del lago de Texcoco. Y el detalle clave aquí es lo que gritaba. Porque, no era un simple grito de fantasma para asustar. Los registros citan palabras muy específicas. Decía, ¡ay, mis hijos! ¿A dónde los llevaré para que escapen de tan funesto destino? Es fuertísimo. Si analizamos la frase, ella no estaba llorando por algo horrible que ella misma les hubiera hecho. Al contrario, estaba aterrorizada por lo que les iba a pasar a ellos. Y esa es una distinción fundamental. Desde la antropología y leyendo las investigaciones de la UNAM, entendemos que esta aparición no era un alma en pena cualquiera. Estaba profundamente vinculada a las grandes deidades mexicas. Como Cihuacóatl, ¿verdad? Principalmente a Cihuacóatl, sí, que era la mujer serpiente. En la cosmovisión mesoamericana, Cihuacóatl no era una figura, de la que te pudieras burlar. Era una deidad poderosísima, patrona de la tierra y la fertilidad. Pero también de la guerra, si no me equivoco. Exacto, de la guerra y la destrucción. Era la fuerza que daba la vida, pero que, inevitablemente también la reclamaba. Y al leer estos textos antropológicos, hay un concepto que, te juro, me dejó helada, porque cambia completamente la óptica moderna. Sí. Y son las ciguateteo. Sí. Las ciguateteo son el eslabón perdido para entender de dónde viene ese respeto tan aterrador hacia la mujer que llora. Básicamente, eran los espíritus de las mujeres que morían durante su primer parto. Y aquí tenemos que hacer una pausa y entender el por qué. Sí. Porque hoy en día occidentalizamos el parto como un evento médico, ¿no? Vas al hospital y ya. Claro, pero para los mexicas, dar a luz era, literal y espiritualmente, ir a la guerra. El esfuerzo físico, la sangre, el riesgo altísimo de muerte,
Todo eso lo veían como un campo de batalla real. Exacto. Era una batalla cósmica por arrancar una nueva vida y traerla a este mundo. Si una mujer perdía la vida en esa batalla, no era vista como una víctima trágica o, no sé, alguien débil. Al contrario. Se volvía una figura súper respetada. El Estado mexica la elevaba al rango de guerrera divina. Se creía que estas mujeres ganaban el honor máximo, que era acompañar al sol en su descenso desde el cenit hasta el ocaso. Eran entidades de un inmenso poder, pero también generaban terror. Porque se aparecían, ¿no? Sí, se decía que en ciertos días del calendario bajaban a la tierra y andaban merodeando en las encrucijadas de los caminos. Bueno, vamos a desempacar esto un poco, porque si juntamos todas estas piezas, la figura imponente de Cihuacóatl, las mujeres guerreras que mueren en el parto, y ese grito desgarrador 10 años antes de la conquista, la imagen del mito se transforma por completo. Totalmente. Originalmente, la Llorona no era una asesina desquiciada. Funcionaba como una especie de, alarma sísmica espiritual para toda una civilización. Qué buena analogía, una alarma sísmica, ¿sí? Es que ella no lloraba por culpa. Lloraba de dolor por su pueblo. Era la Madre Divina intentando advertir sobre la inminente destrucción del Imperio Mexica. Era pura protección y advertencia. Lo fascinante aquí es ver el mecanismo de cómo una narrativa tan sagrada es desmantelada a la fuerza. O sea, una vez que cae Tenochtitlan, esa historia de la diosa protectora se vuelve un problema enorme para los conquistadores. Claro, no les convenía. Pues no puedes evangelizar y dominar a un pueblo si siguen reverenciando a sus deidades guerreras. El politeísmo choca de frente contra el monoteísmo católico. Y es justo en este periodo virreinal donde el mito sufre, yo diría, su mutación más violenta. Sí, básicamente le quitan la divinidad. La bajan del panteón de los dioses y la convierten en una simple mortal. Y en una mortal con una carga moral muy específica. La maquinaria colonial reescribe la historia y, hace cuenta, nos presenta a una mujer indígena o mestiza, de origen humilde, que se enamora ciegamente de un caballero español de la alta sociedad. La clásica historia de telenovela, pero con un final terrible. Exacto. Tienen hijos en secreto. Pero el sistema de castas en esa época era implacable. Y el español la abandona para casarse con una mujer de su misma clase, una española peninsular. Para asegurar su estatus y su dinero, obvio. Asegurando así su estatus social y económico, ¿sí? A ver, espérame, porque aquí tengo una duda genuina leyendo los documentos. Si estamos hablando de una mujer indígena que tiene hijos mestizos con un conquistador español y luego esos hijos representan su tragedia, ¿no se está fusionando el mito con la figura histórica de la Malinche? Totalmente. O sea, la mujer que es vista como la madre del mestizaje, pero al mismo tiempo es tachada de traidora por la historia oficial. Es una conexión brillante y, ojo, totalmente intencional por parte de la narrativa colonial. La tesis de la Universidad de Luisiana profundiza precisamente en eso. Al fusionar el miedo prehispánico hacia las deidades femeninas con la historia de traición y mestizaje de la Malinche, los españoles crearon el discurso parabólico perfecto. ¿Y cómo funcionaba eso en la práctica diaria de la gente? O sea, ¿cómo pasaba de ser un simple cuento a una herramienta de control social? A través del terror moral. Imaginemos la sociedad novohispana, que estaba dividida por un sistema de casta sumamente rígido. El cuento del infanticidio, donde esta mujer, enloquecida por el rechazo, ahoga a sus propios hijos y queda malvita vagando por la eternidad, se propagaba como un rumor aleccionador. Era una advertencia. El mensaje para las mujeres jóvenes, especialmente las indígenas y mestizas, era clarísimo. Sean obedientes, quédense en su lugar y, sobre todo, no intenten cruzar las barreras de clase y raza con los hombres españoles. Porque si lo hacen, miren lo que les pasa a la Llorona. Exacto. Si lo hacen, la locura y la condena eterna van a ser su castigo. ¡Wow! Y de paso digo, tenían una excelente excusa para mantener a toda la población obedientemente encerrada en sus casas después de que se metía el sol. Nada de andar vagando o conspirando en la oscuridad, porque ¡uy! Ahí anda la Llorona. Sí, control de toque de queda basado en fantasmas. Es una campaña de propaganda brillante y honestamente muy cruel. Y muy simbólica también. Los análisis de ResearchGate que revisamos nos hacen notar cómo se manipularon los símbolos primordiales, o sea, el agua y la sangre. Ah, sí, el tema de los ríos es súper recurrente. Es que, en la Nición prehispánica, los lagos y ríos eran portales sagrados al inframundo.
Pero en la época colonial, el agua, y específicamente el lago de Tenochtitlan, donde se derramó la sangre de la conquista, adquiere un doble filo. Representa metafóricamente el útero que da a luz a la nueva nación mestiza. Un parto sumamente traumático y doloroso. Muy traumático. O sea que, psicológicamente, el acto de ahogar a los hijos en ese mismo río es como un rechazo profundo a ese mestizaje forzado. Es, literal, la negación del origen. Es el trauma fundacional del subconsciente latinoamericano, pero vuelto fantasma. La Llorona encarna ese conflicto de identidad irresoluble, estando atrapada para siempre entre el mundo que fue destruido y el nuevo mundo que, pues, la rechaza. Y aquí es donde se pone realmente interesante la investigación, porque un mecanismo de control social tan efectivo no se iba a quedar confinado en las calles de la Ciudad de México. A mí me encanta visualizar este mito colonial de La Llorona como si fuera un sistema operativo de folclore de código abierto. Código abierto me gusta, ¿sí? Sí, haz de cuenta, las bases de la programación ya están ahí. El fantasma femenino, la tragedia amorosa, el cuerpo de agua, la noche. Pero luego la historia empieza a viajar hacia el sur y cada país o región de Latinoamérica descargó este sistema operativo y le instaló sus propios parches, basándose en los miedos específicos de su sociedad. Esa metáfora es perfecta para explicar lo que llamamos transculturación, porque el código base funciona, asusta a la gente, pero las sociedades tienen diferentes necesidades de control. Si analizamos la variante centroamericana, por ejemplo, el parche que le instalaron cambia por completo el objetivo del fantasma. En Guatemala y El Salvador, no. Sí, en Guatemala, El Salvador y también Honduras, el mito evoluciona hacia figuras como la ciguanaba. Y aquí el enfoque del castigo da un giro de 180 grados. Claro, porque leyendo sobre la ciguanaba, ella no está llorando por las calles buscando la empatía de nadie, ni lamentando a sus hijos. Para nada. La ciguanaba es el código abierto, pero adaptado para castigar activamente la moralidad masculina. La narrativa cuenta que se aparece de espaldas, bañándose en los ríos con un peine de oro brillante. Súper seductora, según la leyenda. Exacto. Su objetivo son los hombres que andan de madrugada fuera de sus casas. Específicamente los borrachos o los esposos infieles que andan buscando aventuras nocturnas. Los atrae, y cuando el hombre, que obvio piensa que es una mujer hermosa, se acerca para seducirla, ella se da la vuelta, y en lugar del rostro hermoso que esperan, pues revela una cara aterradora, que a menudo se describe como una calavera o peor, la cabeza de un caballo muerto. ¡Qué horror! El impacto psicológico es tan fuerte que provoca la locura inmediata o de plano la muerte del hombre. Es alucinante. O sea, mientras la versión mexicana original operaba como un parche patriarcal para regular a las mujeres y evitar que escalaran socialmente, el parche centroamericano se vuelve una advertencia directa para los hombres. Es como un quédate en tu casa con tu familia o la noche te va a devorar. Y si nos vamos aún más al sur, vemos otro tipo de actualizaciones en este sistema operativo adaptadas a visiones locales sobre la muerte. En Chile, por ejemplo, existe la Pocuyén. Ah, sí, esa me llamó muchísimo la atención en las fuentes. Ella mantiene el llanto, mantiene la figura femenina, pero fíjate en este detalle antropológico. Se dice que llora lágrimas de perro. ¿Lágrimas de perro? Eso suena súper específico y bastante tétrico. Digo, ¿por qué un perro? Porque en muchas cosmovisiones, incluyendo las andinas y prehispánicas, el perro es un animal liminal. O sea, es el guía de las almas hacia el inframundo. Se cree que el perro puede ver a los espíritus. Entonces, el mito chileno dice que la única forma de ver a la Pocuyén es si te frotas los ojos con las lágrimas de un perro. Uy, no. Pero el mecanismo de terror es que solo aquellos que están al borde de su propia muerte tienen la capacidad de verla. Es decir, frotarse esas lágrimas es casi, pues, aceptar cruzar al otro lado. ¡Wow! Es increíble cómo, sin importar qué tan lejos viajemos o qué tan diferente sea el folclore local, el propósito utilitario del mito, pues, se mantiene intacto. Usan la aparición fantasmal para vigilar a la comunidad. Así es, vigilar y castigar. Evitan infidelidades, previenen que los borrachos caigan a los ríos peligrosos de noche y mantienen a los niños cerca de casa. Es una obra maestra de la ingeniería social. Pero, y aquí entramos en la recta final de las fuentes que analizamos, la historia no se congela en el folclore antiguo. Porque si los conquistadores reescribieron el mito prehispánico para oprimir,
La época moderna decidió agarrar ese mismo código abierto y hackearlo para liberar. Estamos en medio de una reivindicación contemporánea que es sumamente poderosa, y esto ha sido impulsado en gran medida por el movimiento literario y feminista, especialmente de la comunidad chicana en Estados Unidos. Sí, le dieron la vuelta por completo. Estas escritoras y académicas se detuvieron y dijeron, a ver, aceptar ciegamente la versión donde la mujer es una histérica asesina de niños es seguir perpetuando un discurso que denigra nuestra propia feminidad y nuestra historia. Y el ejemplo más claro de este hackeo literario es el cuento de la escritora Sandra Cisneros, que se llama El arroyo de la Llorona, o Woman Hollering Creek en inglés. Es increíble lo potente que es este texto. Es una maravilla de cuento. Nos narra la vida de Cleófilas, que es una mujer contemporánea que está atrapada en un matrimonio donde sufre violencia doméstica extrema. Y casualmente ella vive junto a un arroyo que la comunidad bautizó como La Llorona. El agua otra vez presente. Exacto. A lo largo de la historia, Cleófilas escucha el arroyo y empieza a preguntarse si la mujer del agua llora porque está sufriendo o si en realidad está gritando de pura rabia. Y es un giro psicológico profundo. El agua, que en la época colonial era el lugar del trauma, de la sumisión y del infanticidio, vuelve a ser un portal, pero esta vez hacia la libertad. Sí, porque cuando Cleófilas finalmente reúne el valor para huir de su abusador y cruza ese arroyo, la percepción del mito cambia. El llanto histórico del lamento se transforma en la garganta de la protagonista. Pasa de ser la llorona a ser la gritona. Un grito de guerra, de liberación. Ya no es la víctima pasiva de la historia, es la dueña de su destino. Totalmente. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo sana una cultura las heridas de su propia historia? Porque reinterpretar estos mitos no es solo un ejercicio académico que se queda en las universidades, es una terapia colectiva. Sí, es sanar a través del cuento. Los textos literarios que analizamos también apuntan a la novela de Rudolfo Anaya, donde él confronta directamente esa fusión tan incómoda entre la Llorona y la Malinche. Pero él decide devolverle la dignidad. Sí, porque en la visión de Anaya, el infanticidio no es el resultado de un ataque de celos porque un español la dejó. Digo, eso sería reducirla a un estereotipo súper machista. Exacto. Anaya lo retrata como un acto de máximo sacrificio. Es una decisión desgarradora y casi, imposible que la madre toma para salvar a sus propios hijos de ser esclavizados, torturados y humillados bajo la brutalidad del sistema colonial español. Le devuelve la agencia, como dicen en sociología, o sea, pasa de ser un monstruo inestable a una madre protectora que asume la condena eterna con tal de que sus hijos no sean devorados por la maquinaria opresora. ¡Qué fuerte! Y esta necesidad de usar el mito para exigir justicia está saltando de los libros a otros medios artísticos. O sea, estamos alejándonos de las películas de terror convencionales para entrar de lleno en el cine de denuncia. Exacto. Pensaba justo en lo que leímos sobre la película del cineasta guatemalteco Jairo Bustamante. Él toma toda la iconografía de La Llorona, pero la saca del cuento de hadas oscuro y la estrella contra la dolorosa realidad del genocidio maya en Guatemala que ocurrió en los años 80. Una película durísima, por cierto. Sí, en su película, el fantasma no asusta a niños que no se quieren ir a dormir. El espectro es la manifestación de todas las mujeres indígenas asesinadas y regresa a la casa de un dictador genocida retirado para atormentarlo. Es el mito funcionando como tribunal. Cuando la justicia humana falla, cuando los sistemas políticos perdonan a los criminales de guerra, la cultura, invoca sus fantasmas para que el dictador no pueda dormir. La Llorona se convierte ahí en el brazo ejecutor de la memoria histórica. Es profundamente catártico. Y claro, si hablamos del poder emocional del mito, es imposible no mencionar la música. Porque antes de todas estas películas y libros, la tradición oral ya la estaba transformando a través de la canción tradicional de La Llorona, que ha cruzado generaciones enteras. Y que encontró, yo estoy convencido, su encarnación más cruda en la voz de Chabela Vargas. Uf, sí. Cuando Chabela interpretaba esa canción, los salones enteros se quedaban en un silencio absoluto. Ella no le cantaba a un espanto con sábanas blancas, le cantaba la pasión desbordada, al dolor universal del amor perdido, a la marginación. Le inyectaba al fantasma una humanidad tan profunda que dejaba de dar miedo para dar empatía pura.
Era un lamento desde las entrañas que conectaba a cualquier persona que alguna vez se hubiera sentido, pues, rechazada o sola. Exactamente. Entonces, para ir cerrando, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas de este recorrido que hicimos hoy, desde los canales de Tenochtitlan hasta las películas contemporáneas, queda una verdad indiscutible. La Llorona jamás ha sido solo un cuento para asustar niños. Nunca lo fue. Entender la evolución de este mito es, en realidad, entender quiénes hemos sido. En ella vemos reflejada la complejidad filosófica de las culturas prehispánicas frente a la vida y la muerte. Vemos la violencia brutal, el racismo y los traumas de la colonia. Sentimos el peso asfixiante del patriarcado dictando las reglas del juego. Así es. Y hoy, hermosamente, vemos reflejada la urgencia de la liberación femenina y la demanda por la justicia social. Es la prueba máxima de que las sociedades construyen a los monstruos que necesitan en cada época. Si conectamos esto con el panorama general, la gran lección es la resiliencia de la tradición oral. Los mitos tienen una elasticidad semántica increíble. No mueren, solo cambian de forma para seguir siendo relevantes. Y si esta figura ha logrado mutar durante más de 500 años, absorbiendo los traumas de cada siglo, pues nos toca mirar hacia adelante. Totalmente. ¿Hacia dónde va ahora? Pues hoy vivimos una crisis ecológica sin precedentes que está literalmente secando los ríos, los lagos y los arroyos donde ella solía aparecer. Vivimos en sociedades hiperconectadas digitalmente, pero donde el aislamiento y la desconexión emocional son más fuertes que nunca. Ajá. Así que, la próxima vez que quienes nos escuchan estén en silencio, en la oscuridad, y escuchen un sonido extraño afuera, valdría la pena ir más allá del susto inicial. La verdadera pregunta para reflexionar es, sin ríos en los cuales llorar y con una sociedad tan fracturada, ¿qué forma tomará mañana? ¿Por qué o por quién está llorando la Llorona del siglo XXI? ¡Wow! Es una pregunta que definitivamente nos deja muchísimo en qué pensar. Quizá el lamento que escuchamos hoy ya no viene de las tragedias del pasado, sino de la incertidumbre de hacia dónde estamos llevando nuestro propio futuro. Ojalá nuestra audiencia vea esta figura legendaria con ojos completamente nuevos la próxima vez que escuchen su nombre. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y en esta inmersión profunda. Nos escuchamos en el próximo análisis.